Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí de vuelta en nuestro vídeo 6. Seguimos trabajando en la blusa y quien no me conozca, pues soy Mari Carmen, doy la bienvenida a mi canal Guayú y más cositas y en esta ocasión estamos tejiendo esta blusa siguiendo esta foto, haciendo algunas modificaciones y adaptaciones, pero nos estamos guiando por este patrón. Así que vamos a tejer. Pero antes de ponernos a tejer, vamos a mirar una pequeña fórmula para adaptar los puntos a las tallas y medidas que nos interesan. En nuestro vídeo anterior hablábamos de adaptar nuestra blusa a un tamaño mayor, que podríamos aumentar puntos en la franja de puntos altos. Vamos a mirar una fórmula matemática porque también en el caso de que queramos hacer una blusa de menor tamaño, esta blusa está midiendo, vamos a ver, está midiendo exactamente 84 centímetros de contorno y lleva 180 puntos. Pero ¿qué ocurre si queremos hacer una blusa igual, conservar el mismo patrón o diseño, pero es que queremos que nuestra blusa o necesitamos que nuestra blusa mida menos, digamos 70 centímetros? ¿Cuántos puntos tengo yo que ponerle a esto? Bueno, hay una fórmula. Podemos empezar por hacer una cadeneta. La cadeneta de inicio es una cadeneta flojita. Habíamos hablado en el primer vídeo que íbamos a hacer una cadeneta flojita. Una cadeneta, hacemos 10 centímetros de cadeneta. Hacemos 10 centímetros de cadeneta flojita. En mi caso, he hecho 20 puntos para completar los 10 centímetros de cadeneta. Entonces, tenemos que 10 centímetros de cadeneta equivalen a 20 puntos. Y yo necesito hacer la blusa que me mida 70 centímetros. Entonces, yo pongo 70 centímetros, que equivale a ¿cuántos puntos? Pues vamos a hacer una regla de 3. Multiplicamos 70 por 20, 70 por 20, y lo dividimos entre 10. Cogemos nuestra calculadora, 70 por 20, 7 por 2, 14. ¿Pueden coger la calculadora? Nos sale 1400 que partido por 10. Quitamos un 0 aquí, un 0 aquí y nos quedan 140 puntos. Entonces ya tenemos lo que necesitamos de hacer de contorno. En lugar de hacer los 180 que hice yo para esta blusa, nosotros la adaptamos a 140 puntos, de los cuales tenemos 10 franjas, 10 franjas de abanicos, que cada franja son 8 puntos, ocupan 8 puntos, con lo cual eso serían 80 puntos. Y tenemos otras 10 franjas de puntos altos, que no sabemos cuántos puntos altos. De puntos altos. Entonces, a los 140 le vamos a restar los 80 que queremos respetar para los abanicos. Entonces, 140 le quitamos 80 y nos quedan otros 80. Nos quedan 60. De 0 a 0, de 8 a 14, 6. Nos quedan 60 puntos. Estos 60 puntos los tenemos que dividir entre 10 franjas
¿qué tenemos de puntos altos? Pues quitamos los ceros y 6 entre 1 caben a 6. Ya sabemos que la franja de puntos altos van a ser de 6 puntos. Así ya tenemos que vamos a hacer 10 franjas de abanicos que nos van a ocupar 80 puntos, 10 franjas de puntos altos que nos van a ocupar de puntos altos de 6 puntos altos, de 6 puntos altos que nos van a ocupar 60. Y aquí tenemos los 140 puntos que necesitamos. Esta misma fórmula la podemos aplicar tanto para hacer una blusa más pequeña como para hacerla más grande. Entonces, simplemente tenemos que saber el contorno en centímetros de la blusa que queremos hacer. Una vez tenemos el contorno, pues ahí ya calculamos. Hacemos nuestra cadeneta de 10 centímetros de cadeneta, vemos cuántos puntos nos ocupa, porque a mí me ocupa 20, pero igual a vosotras os puede ocupar 22 o 18 o 19, no sé. Entonces el tema está en calcular que si 10 centímetros de cadeneta ocupan tantos puntos, para hacer tantos centímetros que necesitamos, pues nada, multiplicamos este por este, dividimos por este. Es una regla de 3, va en cruz. Multiplicamos uno por el otro, lo dividimos por el anterior y el resultado son los puntos que nosotros necesitamos hacer para el contorno de la medida que pretendemos. Y luego, pues nada, si queremos conservar las franjas de abanicos, pues ya sabemos que cada franja ocupa 8 puntos, restamos al total de los puntos que nos dé, los que sean, que nos dé, restamos. Esos son 80 puntos que queremos respetar y el resto lo dividimos entre 10, a lo que nos dé, nos puede dar 6, nos puede dar 8, 10, 12, la cantidad de puntos altos que nos dé. ¿Qué hacemos con la altura de la sisa? Pues exactamente igual. Nosotros medimos cuánto mide del hombro al inicio de la sisa y cuánto nos mide de la sisa hasta la cintura. La medida que tengamos de aquí, pues de la persona o del tamaño de la blusa que queremos hacer, pues medimos, aplicamos esta misma fórmula. Y ya sabemos, si aquí hemos hecho, no sé cuántas vueltas, pues ya multiplicamos por las vueltas que tengamos, dividimos por la cantidad que necesitemos. Esta fórmula se aplica en cualquier caso, ¿sí? Yo, por ejemplo, aquí en la sisa, pues he usado una cantidad de vueltas, ¿no? Pero no tienen por qué ser. Claro, yo tengo la medida de esta blusa. Vosotros podéis tener otra medida inferior o superior. Puede ser más grande, puede ser más pequeña. Pues esta fórmula la vais aplicando y vais viendo exactamente cuántas vueltas. ¿Que la queréis más larga? Porque no la queréis ombliguera, la queréis un poco más larga. Pues nada, medid desde la sisa hasta la altura que queramos la blusita y de acuerdo a eso vemos las vueltas que necesitamos, siempre aplicando esta regla de 3. Yo espero que esto pueda ayudar a calcular los diferentes tallas o tamaños que pretendamos hacer nuestras blusas, porque también es verdad que las tallas pueden variar. Aquí en Europa pues tenemos las tallas, por ejemplo aquí en España, pues no sé, en otros sitios son distintas, pero
Por ejemplo, tenemos la S, la M, la L y la XL y bueno, XXL. La S que corresponde a small porque va en inglés. Small, medium, large, extra large y extra, extra large. Pequeña, mediana, grande o extra grande o extra, extra grande. Pero en centímetros, cada una equivale a una medida distinta, ¿sí? Entonces igual corresponde a las medidas que necesitemos, pero igual no, porque cada cuerpo es distinto, cada persona tiene sus medidas. Entonces nosotros lo que hacemos es simplemente hacerlo a medida, personalizado. Para eso necesitamos los centímetros del contorno que precisamos hacer la blusa. Bueno, yo espero que esto ayude un poquito. Una vez ya hemos visto eso, ahora vamos a continuar haciendo el borde de la blusa. Hemos ido tejiendo desde aquí hacia arriba, hasta aquí o hasta allá arriba, pero en esta dirección. Y ahora lo que hacemos es darle la vuelta y empezar a trabajar desde aquí abajo. Vamos a hacer unos abanicos, que es un abanico, saltamos 2 puntos en el que hace 3, hacemos un punto bajo y hacemos otro abanico. Saltamos 2 puntos en el que hace 3, hacemos punto bajo, saltamos 2 puntos y hacemos otro abanico. Yo es que ya he comenzado, estaba grabando cuando me he dado cuenta de que no se estaba grabando. Y ahora pues me da un poco de perecita deshacer esto para volver a empezar. Así que me disculpáis, pero yo os explico cómo hacer. Tengo el abanico hecho, pues cuento 1, 2 y en la tercera cadena hago un punto bajo. Cojo la lazada, cuento 1, 2, me voy al tercero y aquí hago un abanico igual que los que hemos hecho durante el tejido. 4 puntos separados por una cadena, 2 y 2 y los 4 puntos en el mismo punto y tenemos el abanico hecho. Qué mal lo he explicado, ¿no? Bueno, el abanico que son 2 puntos altos, una cadenita, 2 puntos altos y los 4 puntos en el mismo punto. 1, 2, en el tercer punto hacemos un punto bajo. Y aquí se me ha quedado a mí, que como trabajo con hilo doble, se me ha quedado uno de los hilitos, se me ha quedado fuera. Aquí. Lo repito. Ahora. 1, 2 y en la tercera punto bajo. Cojo la lazada. 1, 2 en el que hace 3. Hago mi nuevo abanico. Oh, estoy torpe. Venga, Mari Carmen, que tú puedes. 1, 2 y en el que hace 3. Aquí. 1, 2, cadena, 1, 2 y de nuevo sin coger lazada, cuento 1, 2 y en el tercer punto, punto bajo. Ahora cojo lazada, cuento 1, 2 y en el que hace 3, hago mi abanico y así toda la vuelta hasta que le demos toda la vuelta al borde de la blusita.
Bueno, lo que no os dije antes es a partir de donde yo empiezo a tejer el borde, la puntilla esta de abajo. Y yo he escogido uno de los costados, ¿eh? En la vuelta, o sea, en el mismo sitio donde comenzábamos nuestras vueltas del tejido, ahí mismo. Ya he llegado al final, entonces yo lo que hago es que me deslizo, ¿sí? Me deslizo hasta el centro del abanico, levanto cadenetas y hago mi abanico tal cual. 2 puntos altos, cadeneta, 2 puntos altos. Y me vengo a donde he hecho antes el punto bajo y hago un punto bajo. Y repito de nuevo el abanico en el centro del abanico anterior, en el espacio de la cadeneta, ¿sí? Como hacemos 2 puntos altos, una cadeneta, pues ese es el espacio donde yo voy a enganchar el siguiente abanico. ¿Eh? Así. Y así vamos de nuevo, dándole toda la vuelta donde tenemos el punto bajo. Pues nada, hacemos un punto bajo. Pinchamos ahí y hacemos nuestro punto bajo. Cogemos la lazada y nos vamos al siguiente abanico. Y así es repetir y repetir. Hasta darle toda la vuelta de nuevo. Y de esta misma forma haremos 2 vueltas más, para completar hasta 4 vueltas de esta misma manera. Y ya en el siguiente tutorial haremos los acabados. Así que hasta entonces me despido. Hasta luego.